gracias a los organizadores de este evento, doctor, por presentarnos, y un aplauso a los que se han quedado este viernes en la tarde todavía aquí, porque son unos duros, realmente. Bueno, en los próximos, no sé, 30 minutos aproximadamente, que creo que es lo que tenemos asignado, voy a tratar de hablar dos elementos que son, primero, lo que muy brevemente, que estamos aquí, que no lo tenía programado, pero cuando vi algunas de las charlas anteriores, ayer y antier, me pareció que era importante saber de qué estamos haciendo y de dónde venimos. Entonces, el tema de la cuarta revolución industrial, que es un elemento de un término que estarán leyendo y probablemente escuchando cada vez con mayor frecuencia, y es importante entender a qué se refiere. Ahí el término, algunas veces, yo soy venezolano, y nosotros que estamos viviendo la más trágica dictadura militar, que se está viviendo en el país y que se jactan de hablar de una revolución, lo que ha sido una destrucción absoluta del país. Gracias a Colombia y a los colombianos porque han dado el apoyo a tanta gente de mis compatriotas que están aquí ahora, pero vamos a salir de eso en algún momento y por eso el término, algunas veces he hablado de la revolución y me dicen, ¿qué es esto? ¿De qué estás hablando? Estás hablando algo del gobierno de Venezuela y no tiene que ver nada con esto. Esto es el verdadero sentido de una revolución. Bueno, un poquito nuestra historia para que entiendan. Nosotros empezamos, yo soy médico cardiólogo, intervencionista, pero tenía una pasión por la naturaleza de nuestro continente, bueno, del mundo realmente, pero de nuestro continente, el país. Y en la época de estudiante prácticamente de medicina, iba a un sitio que se llamaba Maniapure, empezamos a ir regularmente y empezamos como cuentos de los que echó Carlos Augusto anteriormente y después el doctor Paco de la Rosa, también cómo nos fuimos metiendo en esto. Entonces se creó esta Fundación Maniapure que se ha convertido en un modelo que ya tenemos 25 años trabajando como una fundación y se ha hecho un modelo de atención que decimos que es un modelo en 3 niveles, en el cual existe el grupo de personas que consultan, existen los super especialistas y en el medio hemos generado una organización que se llama el Centro de Triaje Virtual o el Centro de Referencia Virtual, no importa. Pero ese modelo fue ampliándose y pasamos de ser un elemento fundacional a desarrollar un modelo que fuese sustentable, porque la fundación no podía ayudar a la gente en las zonas más rurales por propia capacidad. Entonces buscamos la forma de que hubiera algún modelo que hiciera que las personas que trabajaban voluntariamente, hubiera los que recibían algún pago por eso. De ahí nos fuimos ligando con la ATALAC, que es la American Telemedicine Association, que tenía su capítulo de Latinoamérica y del Caribe, que fue un poco una etapa anterior a la creación de la ATALAC. Hemos trabajado con organizaciones, combinándonos también en diferentes modelos de atención, con un sistema de telemedicina que han trabajado en Canadá, en la zona más fría, más al norte, prácticamente cerca de Groenlandia, y hemos tenido esa alianza y nos ha permitido trabajar en conjunto en Ecuador, Bolivia y Venezuela, haciendo este tipo de trabajo. El eco, este tipo de actividad que hemos tenido ha tenido bastante eco a nivel global, latinoamericano, pero global también. Y hemos querido, sí ha habido un elemento que nos ha interesado muchísimo de trabajar fundamentalmente, ha sido mantener los mayores estándares de calidad en todo lo que hacemos. Y para eso, cuando hemos entrado en cada uno de los países, en Venezuela primero y después en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, hemos querido trabajar con las academias de cada uno de estos países para que podamos ver. La ingeniero Sandra Aguilera, que está aquí con nosotros, nos acompañó y nos ha acompañado cuando hemos ido una vez al año para demostrar y tratar de explicar a la academia, a los académicos de medicina en Colombia de lo que seguimos haciendo.
Bueno, esto es alguna de las empresas con quien a quienes le hemos ido dando servicio en diferentes sitios. Esto es con la Universidad de San Francisco de Quito, hemos trabajado con el área petrolera, con industrias farmacéuticas. En Perú estamos trabajando con el sistema de clínicas internacionales, en seguros en Venezuela, Corporación Andina de Cementos, etc. Y eso es lo que nos ha permitido avanzar. En Colombia hemos estado como una IPS habilitada en prestación de servicio a través de telemedicina. Aquí están los diferentes elementos. En Venezuela y en Perú estamos trabajando actualmente. ¿Cuál es el objetivo fundamental de lo que hacemos? ¿Y qué es lo que queremos vender? Si ustedes se concentran que estos son los dos problemas de la salud global actualmente. Son dos. Todos hablamos de las maravillas que se puede hacer en medicina, trasplantes de órganos, prótesis, etcétera, etcétera. Pero ustedes se imaginarían ¿cuántas personas en el mundo que necesitan un trasplante de riñón pueden tener un trasplante de riñón? ¿Ustedes creen que el 60%, la mitad de la población, una resección de una aneurisma en el cerebro, creen que le llega a eso el 60 o 40 o el 70%? Bueno, los resultados desencantan. Porque realmente es menos del 10% de la población del mundo que tiene acceso a ese tipo de salud. Entonces, con la telemedicina lo que estamos haciendo es tratamos de reducir la exclusión. Todas las constituciones del mundo dicen que todo el mundo tiene derecho de salud, que es gratuito, que eso es un derecho de nacimiento. El hecho de haber nacido en el país tal, y los nombro todos, dicen eso es un derecho que tiene la gente. Y resulta que no les llega. Aunque lo digan las leyes, no se cumple. Entonces, hay que hacer eso y reducir los costos en salud, que es otro de los problemas que no permite que entre más gente en el sistema. Aquí estoy en alguno de los sitios trabajamos en el Casanare y en el Meta. Y hemos estado trabajando recientemente en un proyecto amazónico. En las zonas, aquí estaría el río Amazonas, y eso incluye los países Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y en un sitio que a mí me ha encantado y lo visité a principios de este año, que es en Leticia, que es en este increíble río que es el Amazonas, y tomada esta foto desde el río. Esto es Perú, la provincia de Loreto. Esto es el pueblo pegado a Leticia, y esto se llama Tabatinga, y están 3 países en este sitio reunidos. Bueno, esta foto la puse porque nos llamó la atención. Yo nunca había cargado una boa, y es lo que uno se encuentra allí. Para llegar desde Bogotá a Leticia se tarda 1 hora y 50 minutos en un avión jet. Yo vivo en Caracas, y de Caracas a Bogotá son 1 hora y 30. De aquí a Leticia son 1 hora y 50 minutos. Y no hay otra forma de llegar sino en avión o por el río Amazonas. Entonces imagínense lo que ocurre en esos casos. Me concentro ahora en el tema de la cuarta revolución industrial, que es lo que va a generar los cambios de lo que todos estamos viendo. El proceso de revolución, en este caso, se refiere al proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. En el Reino Unido. Y eso fue sencillamente cómo cambió la vida de toda la gente, los campesinos, la gente que hacía artesanía, que hacía lo que fuese, con la máquina de vapor. Fueron las primeras máquinas que existieron. Eso cambió todo, convirtió un desastre. También las ciudades empezaron a crear, las ciudades se crecieron muchísimo. Y ella trajo el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales en la historia de la humanidad. Bueno, ustedes han visto este tipo de fotografías. La revolución industrial fue un cambio que ocurrió para finales de los años 1800, en la época que nuestros países estaban empezando su lucha de independencia, etc. La segunda revolución industrial, ustedes probablemente la han oído bastante, que es las cadenas de ensamblaje y la especialización del trabajo. Ahí, en vez de hacer una persona, hacer una carreta o carretilla, no sé cuál es el término que utilizan aquí realmente, para unir a sus caballos, se dedicó a una persona a hacer las ruedas, otra hacia el eje, otro, y fue esa variación. Y la tercera revolución industrial sí me tocó a mí vivirla,
porque yo estaba estudiando en los años 70 haciendo posgrado, y fue la entrada de los sistemas digitales en los cuales toda la información es o sí o no. Todo es digital, se refiere solamente a eso y es la forma de que toda la información se transmite. ¿Cuál es la cuarta revolución industrial? Y yo quiero que esto se entienda. ¿Qué es? La revolución industrial es que la digitalización, la parte tecnológica, resulta que el ser humano se ha atrevido a llevar a digitalizar al ser humano. El descubrimiento del genoma, que fue publicado en el año 2001 en esta revista Nature, ha cambiado y se hizo prácticamente, se pudo digitalizar como un código de computadora toda la información genética que nosotros llevamos, que son, bueno, indeterminadas. Entonces, la cuarta revolución industrial lo que está haciendo es cómo ha entrado esta informática, de todas estas computadoras, todas estas imágenes que estamos traduciendo y trasladando a través de esa información, se puede acoplar al individuo. Y les voy a ilustrar algunos datos porque yo creo que son sumamente importantes. Esto ha tenido un concepto que ya no quiero prolongarme mucho, pero esto dice que la droga mágica inclusive se ha convertido lo que ha acelerado todo, porque vamos a ver desde el punto de vista diagnóstico, de tratamiento, toda la prevención está girando alrededor de eso. Este tema a mí me interesa mucho porque ustedes probablemente todos saben quién es Angelina Jolie. Yo no sabía quién era Angelina Jolie, nunca la había escuchado, veo poco televisión, pero cuando vi esto me impresionó. Esta señora es una esposa de un artista muy famoso, ella es muy famosa, muy vista, pero esta señora le habían dicho que tenía una hermana con cáncer de seno. La mamá había sufrido de cáncer de seno y le habían hecho un estudio genético, cosa que no se podía hacer antes de tener el genoma humano antes del 2001. Y le dijeron, mire señor, usted tiene alto chance de tener un cáncer de seno. Bueno, esta señora, una artista, muy linda mujer, decidió hacerse mastectomía bilateral, se quitó los 2 senos sin haber tenido ningún cáncer diagnosticado. No se había demostrado una célula maligna en ella y ella decidió quitarse ambos senos. Esto ha sido un impacto de llama mucho la atención, pero ¿qué pasó? A ella se le descubrió que había un gen en una de las doble hélices del DNA, del ADN, que tenía esto. Pero ha seguido avanzando la ciencia. Y se han ido encontrando cada vez más marcadores genéticos que interfieren e interactúan con lo que es el ser humano, su fisiología, pero también con su patología. Aquí, por ejemplo, aquí está una de las hélices, una de las partes de las hélices que, como ustedes probablemente lo reconocen todos los que han tenido que estudiar medicina, la secuencia que compone también toda esta doble hélices y que se ha descubierto cómo está. Aquí se han podido identificar una cantidad de genes, más de 2.500 elementos genéticos se han identificado y pueden decir, aquí está apareciendo el síndrome de Down. Y aquí este gen puede tener un efecto protector sobre el Alzheimer. Pero lo más interesante es que se ha podido jugar, los que trabajan con computadora, que ustedes saben que es corta y pega, copy, paste, cut, paste, eso se puede hacer con el genoma humano hoy en día. Y la manipulación genética puede llevar perfectamente por mecanismos bioquímicos a cortar esos segmentos, y en el caso de Angelina Jolie no se lo cambiaron, pero ella decidió que eso a lo mejor se cambia en el futuro, pero ahorita no se ha cambiado. Existen más de 2.500 identificantes de patología genética que se pueden ser modificados y 500 de estos pueden tener efectos sobre el tratamiento de la enfermedad.
O sea, pueden manipularse genéticamente y prevenir una enfermedad que sencillamente censando e identificando estos elementos se pueden detectar. Esto es algo ilustrador. A mí me llamó la atención que había sistemas, la revista National Geographic, que se llama, sí, la que hace los NatMag, que el National Geographic Magazine. Un día me encontré que estaban haciendo el genoma humano, que me podían hacer el genoma humano. Y no tanto porque costaba como $1000, pero ellos tenían una forma de ver cuál era la ascendencia de uno. Y me lo hizo un amigo vasco, de origen vasco. Y se hizo por $100, se hizo un análisis, tomó unas muestras de la mucosa oral y la mandó a National Geographic, a este sitio que se llama el Genographics, y se hizo su análisis del genoma. Supuestamente el hombre, nosotros, Adán y Eva, supuestamente aparecieron por esta zona en Tanzania, y él me enseñó su ruta, y su ruta empezó por la zona de Tanzania, en este sitio que se llama la Garganta de Olduvai, y sus miles de años atrás, 60.000 años de atrás, que supuestamente era cuando empezó a ponerse en dos pies el ser humano, llegaba hasta a Vizcaya. Y resulta que yo cuando me hice esto, lo hice con mis hijos y nos llegó esta información. Lo que menos me imaginaba es que nosotros no habíamos llegado a Europa como yo creía de donde venía, sino que aparentemente pasamos por Arabia Saudita, se fueron al centro de Asia y se vinieron para acá, y yo no sé cómo fue el brinco después. Pero eso se ha logrado hacer, una pura curiosidad, viendo el genoma humano, porque en cada una de estas épocas están identificados cuando había mínimas mutaciones que ocurrían en un sitio u otro. Esto es para ilustrar la importancia que está tomando el tema del genoma. Esto lo vi en una conferencia extraordinaria en Dalian, en China, y que estaban hablando de todo esto, los PTM, que son modificación de las proteínas translacionales, y se habla de qué medíamos nosotros hasta momentos antes del genoma. Sencillamente, oye, tenemos componentes bioquímicos, mira la creatinina, el potasio lo podemos medir, deshidrogenasa láctica, las transaminasas, una serie de marcadores que se hablaba que probablemente teníamos alrededor de 5.000 metabolitos en ese momento. Con el descubrimiento del genoma humano y la modificación de las proteínas translacionales, se ha podido identificar más de 5 millones de marcadores, y todos esos días eso crece. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimos elementos que están por aquí, que están con el genoma, van circulando y produciendo esta mínima elemento bioquímico que circula. Vamos a poder probablemente identificar esas cosas, así como no como medir la glicemia solamente, sino otra serie de elementos que ya van a ver. Y esto está ligado a esta tecnología que tenemos y que yo he bautizado el sexto dedo. Y van a ver por qué lo llamo el sexto dedo. Porque todos ustedes, estoy seguro que todos están ahí, todos tienen probablemente en la mano el sexto dedo. Cuando lo veía la conferencia el otro día, cuando se abrió, yo me puse a ver, y en 3 filas que estuve viendo, todas las personas que estaban asistiendo tenían el teléfono celular en la mano. Me llamó mucho la atención. Nadie se imaginaba que Apple, por ejemplo, que es una tienda de computadoras, se haya convertido en un centro de cuestiones de atención médica. Lo que presentó Carlos Augusto sobre el libro de Eric Topol, que es un cardiólogo, buen amigo mío y con quien he trabajado mucho, él decía, el paciente lo va a ver. Y es diciendo todo lo que existe disponible, cómo controlan a los niños, y vean esta barbaridad que es increíble. Por ejemplo, todos los estudiantes de medicina de la Universidad del Mount Sinai en Nueva York, bueno, una carrera es una de las universidades muy costosas en salud. Cada uno de ellos tiene que tener, y les dan
un ecocardiógrafo portátil como el estetoscopio, como si fuera su estetoscopio prácticamente. Un ecocardiógrafo con Doppler, todas las características, y a eso vamos porque eso va a ir bajando los costos, etc. Vean esto, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi en esta revista que se llama USA Today, y lo saqué el año pasado, que salía esto, y decía, yo o mi dispositivo portátil, y lo traduzco. Esta encuesta la publicaron en el periódico USA Today en el 2016, y esto es absolutamente cierto, ¿ok? Reportó que 81% de los 9.200 encuestados en 31 países preferían viajar con su dispositivo móvil que con un ser querido. Yo no sé si ustedes piensan igual, pero esto es una encuesta global. La telemedicina se ha convertido en un tema efervescente. Esto es en el US World News Report, que habla, todos los años saca esto de los mejores hospitales y dice cómo la telemedicina está cambiando la atención en salud. Una asociación, que es quizás de las asociaciones más importantes de Estados Unidos, definió, y no le había dado mucho tiempo a la telemedicina, porque no les creían que era intrusión de la tecnología en la atención de salud, y tuvo que sacar lo que se llama position paper, que es para ver qué recomienda la Asociación Americana de Médicos de Medicina Interna sobre el tema. Y habla de otro punto que ya se tocó, el problema de que la gente entienda que aquí se está ahorrando muchísimo dinero usándolo. De las cosas que más tranca la progresión de la medicina, de la telemedicina, es la cantidad de gente que por ignorancia cree que la telemedicina o la utilización de consultas a distancia es de segundo nivel. Si todo el mundo tuviera derecho a lo que tiene el 10% que yo les hablaba al principio, de tener acceso a un médico de uno a uno, eso sin duda sería lo mejor. Cada uno tiene su médico que le dé la mano y le conozca, pero eso es inalcanzable porque la población del mundo crece más rápidamente y la proporción de médicos es cada vez menor. Entonces hay que buscar herramientas de otro tipo. Este es el paciente del futuro. Esto también lo sacaron en esta revista que hablaba de los sensores biológicos, que han presentado muchos de ellos aquí, todo lo que se puede hacer. Algunas tendencias evidentemente dicen que el ser humano va a ser responsable de su prevención de enfermedades, con medición de la tensión arterial, medición de la glicemia, el peso, la superficie corporal, etcétera, etcétera. Y hay tendencias novedosas en países europeos y en China que ese derecho que yo les hablaba antes, el derecho de la salud, no se está viendo ya como un derecho en salud, sino como una responsabilidad del individuo. Y hablan hasta de que las personas se eduquen, por ejemplo, que el uso del tabaco, se les enseña en los colegios a los niños los peligros del tabaco o de la obesidad, y se les va enseñando. Cuando llegan a los 18 años y están fumando, los van a educar como problemas de rehabilitación, y si dicen en estos proyectos de salud que llegan a los 25 años de edad y no han parado, a pesar de que los han educado y los han reeducado, los han tratado, salen de la cobertura global de salud. Y esos son temas de política sanitaria muy importantes. Bueno, este es casualmente Eric Topol, que lo habían nombrado. Esto es todos los dispositivos que se pueden ver, que lo han presentado varias veces aquí. ¿Cuáles son vean estos elementos interesantes, y nombro a Eric otra vez. Fíjense esto, y esto a mí me llamó muchísimo la atención, y tiene que verlo con lo que habíamos hablado antes. La Universidad de Pensilvania, la utilización de animales, de perros pastor alemán. No siguen ni los collie, ni los gran danés, los pastor alemán. Son capaces con 90% de certeza diagnosticar pacientes con cáncer de ovario. Patólogo, ¿dónde está Paco? No está por aquí.
los patólogos, yo les echo broma a los patólogos amigos míos y les digo, ustedes van a dejar de trabajar porque se va a hacer diagnóstico a lo mejor con perros oliendo o un equivalente. No va a ser necesario tener una anatomía patológica para poderlos detectar por todos esos componentes que hay. Un teléfono inteligente actual contiene el equivalente a 2.000 millones de transistores y puede procesar la información que le llegue desde sensores. Y esos sensores son lo que huele el perro. El perro está oliendo algo que nos circula y que es uno de esos 5 millones de elementos que se han podido detectar y que son representantes de patologías o no. El desarrollo de sensores para medir signos vitales, evaluar piel, ojos, oxígeno en la sangre, metabolistas, buenos o malos. Muchas empresas están trabajando sobre olfatos electrónicos que serían aplicables para detectar tumores malignos de ovario, pulmonares, gástricos, colorectales y hasta próstata. Esto yo lo saqué y lo tenía para unas conferencias que di hace como un año. Y hace 2 meses que iba a repetir, me puse a buscar, bueno, vamos a ver qué está pasando con los perros. ¿Realmente los perros sirven para detectar tumores ginecológicos? Bueno, y me enteré de una cosa mucho más interesante. Por ejemplo, en Valencia, España, hay, y lo pueden meter en YouTube y lo consiguen rápidamente, hay un centro, un hospital que tiene uno de sus departamentos, es la formación para perros que detectan cáncer de próstata, también con 90% de sensibilidad. Esto fue lo que saqué más recientemente. En la clínica La Fe en Valencia, España, olfato de perros Border, Collie y Luca poseen olfato 40 o 60 más % que el ser humano y detectan metabolismos. Ellos los entrenan a estos perros, tienen como una escuela de perros para detectar tumores. Y eso está proliferando en muchos sitios, cosas que uno no se imagina que ocurren. Bueno, vean esta otra cosa que está haciendo la telemedicina. Y yo digo que el nombre de telemedicina va sencillamente a desaparecer. Esto va a ser medicina y no más. El término de tele se les va a quitar porque sencillamente cada uno de ustedes anda con su sexto dedo y nadie les está diciendo que ustedes sean telepersonas o nada de eso. Ustedes son una persona con algo que les facilita la comunicación y ya está. Pero vean esto, el hospital del futuro, la casa del hospital, se están reduciendo los hospitales y ya van a ver, y se está yendo a la casa. Reducción del número de hospitales en Estados Unidos. En 1975, cuando yo estaba haciendo mi posgrado, había 7.156 hospitales en Estados Unidos y en el 2013 ha llegado a 4.900. O sea, en toda esa época, casi 40 años, se ha reducido en 30% el número de hospitales y camas de hospitales. El nuevo Montefiore Medical Center en Nueva York, que está en Manhattan, es una edificación de 11 pisos y 12 salas de operación, no tiene camas de hospitalización. Es todo para pacientes que entran, se operan y se van, si acaso pasan una noche ahí. En el hospital del futuro será posiblemente la casa con múltiples sensores. Carlos Augusto lo estaba demostrando, lo que se hace y muchos otros lo han demostrado, el importante beneficio que hay con cada uno de estos sensores que son más económicos. Las UCI seguirán vigentes, pero cada vez habrá menos camas de hospitalización y serán supervisadas por telemedicina. Hoy en día TeleUCI es una de las áreas que está creciendo muchísimo y está en manos de enfermeras principalmente, y los médicos especialistas están viéndole o desde su casa o desde otra parte del hospital. Lo imperativo, como hablaba antes, es reducir costo y reducir exposición de los pacientes a las infecciones hospitalarias. Bueno, el otro término muy de moda ahorita es el IoT, que es el Internet of Things, que es cómo se está manejando en la vida diaria. La gente que antes de montarse en su carro para ir a su casa, prende por su teléfono el aire acondicionado para que esté prendido, o la calefacción si hace falta, o que la cocina empiece a cocinar en el microondas tal cosa, y todo eso lo vas a poder hacer a distancia. Tan es así que ustedes han estado viendo los Uber. Yo ahorita estuve en Ámsterdam hace poco, y en Ámsterdam hay 60 Uber caminando, andando
sin chofer. Andan con un chofer ahí, pero que no maneja nada porque están en prueba. Pero los barcos está pasando lo mismo. Y esto, que salió este año, a mí que me gustan los aviones, Boeing anuncia un plan para construir el avión de transporte sin piloto. Uno aprende todos los días, inclusive los médicos, que nos creemos que sabemos y estudiamos mucho y no sé qué, pero uno aprende muchísimo de los pacientes. Y uno todos los días aprende con pacientes. Esto me pasó hace un mes, o no, 2 meses quizás. Un paciente que he visto desde hace mucho tiempo con una diabetes tipo 1, insulinodependiente, muy bien cuidado. De repente le pregunto a él, si hay algunos que no son médicos, le pregunto cómo está la glicemia y él me trae la glicemia. Le pregunté cómo está la hemoglobina glicosilada. Ah, no, Tomás, déjame ver. Entonces le dice, quítate la camisa para examinarte y de repente le veo que tiene esto pegado. Y yo le digo, ¿qué es eso? Ah, no, esto es mi sistema de control que tengo ahorita para mi diabetes y déjame decirte cómo está la hemoglobina glicosilada. Este sensor está funcionando midiendo cada minuto las glicemias y la está guardando, las transmite o a un aparatico como un control remoto que él tiene o lo transmite a su teléfono celular. Y esto se coloca, pasa 2 semanas con él, se puede bañar con eso y todo, y eso lo que tiene es una microaguja, mucho más pequeña que una aguja de insulina, y eso está transmitiendo todo eso permanentemente. Esto lo hace, se llama Freestyle, y lo hace, no sé si es Abbott o no sé cuál de las empresas es, pero son equipos costosos, pero esa es una forma de controlar la glicemia. Otra cosa que me llamó la atención es unas Olimpiadas, lo que está pasando con la tecnología, toda esta gente que han sido personas handicap, hoy en día corren más rápido que los que no tienen handicap. Este es un amigo mío que tuvo una sepsis terrible, le dieron muchísimos vasoconstrictores para poderle salvar la vida, perdió las 2 manos y tiene puestos sus 2 brazos artificiales y está hecho un artista, toca piano. La edición genética es lo que le decía, y esto es lo que está pasando. La modificación, la identificación de cada vez más parámetros y nos van a permitir especular. Estoy trabajando, me gusta ver la parte del futuro, hacia dónde estamos yendo, porque todo esto va a hacer que la medicina dentro de 5 años sea totalmente diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Y ha llegado a tanto la especulación y la pretensión del ser humano que hay una universidad en Estados Unidos que se llama Singularity University, que está haciendo muchas cosas pensando en futurismo. Este señor José Luis Cordeiro, que yo había admirado, él es cofundador de esa universidad, él es venezolano de origen, y lo llamé hace poco para que me contara, y me dice, acabo de publicar mi último libro, y se llama, ¿dónde está el libro? El libro se llama A la muerte de la muerte. Es el título, ustedes lo pueden buscar. Y él está hablando y están especulando, por supuesto que es especulación, es futurismo, pero como lo hizo Julio Verne, de que pueden manipularse los genes de tal forma que el proceso de envejecimiento, de la apoptosis, de la lisis de la célula, todo eso sean manipulados genéticamente y podría hasta llegarse a que la gente se rejuvenezca. Y bueno, este es José Luis Cordeiro y lo pueden conseguir en cualquier sitio. Bueno, esto ha sido muy enriquecedor trabajar. Yo tuve la oportunidad de conocer e interactuar con este señor Nicolás Negroponte, que fue el padre de un sitio muy importante que es el Media Lab de MIT en Boston, que es un tipo que hizo que aparecieran las tabletas, los iPads y todo eso, basado en esto, y es un individuo que dice la conectividad va a ser global. Aquí no va a haber que estar teniendo internet en ningún sitio, el internet va a estar naturalmente allí. Y cuando me lo dijo, al año siguiente estaba Google mandando todas sus otras cosas. Pero lo importante, y con esto termino, es que Maniapure, que fue lo de los primeros que hablaba, esto es, por ejemplo, en la Gran Sabana en Venezuela, que es uno de los sitios más bellos que yo he pisado en la vida,
con telemedicina le damos asistencia a esta zona. Aquí no se puede entrar sino por vía aérea. Hemos ayudado no solamente en la salud, sino en la educación de los niños. Y esto fue el día que los niñitos de preparatorio pasaban a primer grado y le dieron a la Fundación Maniapure esto en agradecimiento. El sexto dedo. Adiós y muchas gracias.